muy buenas tardes o noches. Espero que estén bien, ya sea trabajando, estudiando o conduciendo. Mientras la noche cae, es el momento ideal para abrir las puertas de lo sobrenatural y lo inexplicable, donde cada relato se entreteje con hilos de misterio y horror. Esta tarde barra noche daremos inicio a los 5 relatos de terror en el tren suburbano. Historia 1. El pasajero fantasma. Era una noche lluviosa cuando tomé el último tren suburbano de la jornada. Los vagones estaban casi vacíos, salvo por unas pocas almas cansadas que, como yo, solo querían llegar a casa. Me acomodé en un asiento junto a la ventana, observando cómo las gotas de lluvia formaban patrones hipnóticos en el vidrio. El tren avanzaba por las oscuras vías, haciendo paradas regulares en estaciones desiertas. En una de esas paradas, subió un hombre con un aspecto peculiar. Llevaba un abrigo largo y su rostro estaba parcialmente oculto bajo un sombrero. Se sentó frente a mí, pero mantuvo la mirada baja, evitando cualquier contacto visual. A medida que avanzábamos, empecé a notar algo extraño. El hombre no se movía, no parpadeaba y apenas parecía respirar. Los otros pasajeros comenzaron a desaparecer, uno a uno, en cada parada, hasta que solo quedábamos él y yo. Intenté ignorar mi creciente incomodidad, pero el aire se volvió gélido y un escalofrío recorrió mi espalda. Finalmente, no pude soportarlo más y le dirigí la palabra. Disculpe, ¿se siente bien? Pregunté con voz temblorosa. El hombre levantó lentamente la cabeza y sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Eran ojos vacíos, sin vida, como dos pozos sin fondo. Con un escalofrío, me di cuenta de que no era humano. Este tren no es para los vivos, susurró con una voz que resonaba como el viento a través de un túnel abandonado. El tren hizo una parada final en una estación que no reconocí, envuelta en sombras. El hombre se levantó y, sin más, salió del vagón. Yo seguí sentado, paralizado por el miedo, hasta que el tren comenzó a moverse de nuevo, llevándome hacia una oscuridad desconocida. Historia 2. El tren de los susurros. Tomé el tren suburbano en una noche particularmente oscura y tormentosa. Había algo en el aire, una tensión casi palpable que me hacía sentir incómodo. Los otros pasajeros parecían nerviosos también, intercambiando miradas de preocupación. El tren avanzaba lentamente por las vías, y pronto noté que los susurros comenzaban a llenar el vagón. Al principio pensé que eran los otros pasajeros hablando en voz baja, pero los susurros no tenían un origen claro. Parecían venir de todas partes, envolviéndonos en una atmósfera de inquietud. A medida que avanzábamos, los susurros se hicieron más fuertes y más claros. No eran voces humanas normales, sino algo más siniestro, como si fueran ecos de almas perdidas. Los otros pasajeros también parecían darse cuenta, sus rostros pálidos y ojos llenos de miedo. Intenté ignorar los susurros, pero se volvieron cada vez más persistentes. Decían mi nombre, revelaban secretos que solo yo conocía y susurraban promesas de un destino oscuro. Intenté hablar con los otros pasajeros, pero todos parecían estar en trance, sus ojos fijos en el vacío. Finalmente, no pude soportarlo más y decidí cambiar de vagón. Caminé por el tren, pero cada vagón estaba vacío, salvo por los susurros que me seguían. Me di cuenta de que no importaba a dónde fuera, los susurros siempre estarían allí. En una desesperada búsqueda de respuestas, llegué al vagón del conductor, pero no había nadie allí. El tren avanzaba solo, como si tuviera vida propia. Los susurros ahora eran ensordecedores, y sentí que mi cordura se desmoronaba. Finalmente, el tren se detuvo en una estación desconocida. Las puertas se abrieron y salí tambaleándome, los susurros aún resonando en mis oídos. La estación estaba desierta, pero los susurros nunca se detuvieron. Ahora, donde quiera que vaya, los susurros me siguen, recordándome aquella noche en el tren suburbano. Historia 3. El pasillo sin fin. Tomé el tren suburbano como lo hacía todas las noches, pero esta vez algo fue diferente. Cuando me levanté para bajar en mi parada habitual, el pasillo del vagón parecía más largo de lo normal. Caminé hacia la puerta, pero no importaba cuánto avanzara, nunca parecía acercarme. Los otros pasajeros no parecían notar nada extraño. Seguían sentados, absortos en sus propios pensamientos. El pasillo se alargaba cada vez más, y una sensación de pánico comenzó a crecer en mi pecho. Decidí volver a mi asiento, pero el camino de regreso también parecía interminable. Estaba atrapado en un bucle, un pasillo sin fin del que no podía escapar.
Miré por las ventanas, pero el paisaje exterior también era extraño, una sucesión interminable de túneles oscuros y estaciones vacías. Intenté hablar con los otros pasajeros, pero nadie respondía. Era como si estuviera invisible para ellos, atrapado en una dimensión paralela. El pasillo seguía alargándose, y mi desesperación crecía con cada paso. De repente, las luces del vagón comenzaron a parpadear, y el aire se volvió gélido. Escuché un susurro, una voz suave y siniestra que me llamaba por mi nombre. Sentí una presencia detrás de mí, pero no me atreví a mirar. La voz se hizo más fuerte, susurrando secretos oscuros y promesas de un destino sombrío. Corrí por el pasillo, buscando desesperadamente una salida, pero cada puerta estaba cerrada. La voz ahora era ensordecedora, y sentí que mi cordura se desmoronaba. Finalmente, en un acto de desesperación, me dejé caer al suelo, cubriendo mis oídos para bloquear los susurros. Cerré los ojos y esperé, sintiendo que el tiempo se detenía. Cuando los abrí de nuevo, el pasillo había vuelto a la normalidad. Me levanté y vi que estábamos llegando a mi estación. Bajé del tren, temblando, y miré hacia atrás. El vagón estaba vacío, pero podía sentir la presencia acechante del pasillo sin fin, una memoria oscura que nunca me dejaría en paz. Historia 4. La estación perdida. Era una noche tranquila y decidí tomar el último tren suburbano para volver a casa. El vagón estaba bastante lleno, pero notablemente silencioso, como si todos los pasajeros compartieran una inquietud colectiva. Me gustaba viajar en esos vagones casi llenos, disfrutando de la compañía silenciosa de otros cansados pasajeros. Todo iba bien hasta que el tren se detuvo en una estación que nunca había visto antes. La estación no aparecía en ningún mapa y su nombre, Estación Perdida, estaba escrito en un cartel antiguo y oxidado. Noté que varias personas en el vagón comenzaban a levantarse y dirigirse hacia las puertas. Decidí seguirlos, impulsado por la curiosidad. Sin embargo, en el momento en que bajé, un escalofrío recorrió mi espalda y una sensación de inquietud me invadió. Comencé a escuchar unos susurros que parecían provenir de todas partes, intensificando mi miedo. Me giré y, para mi horror, vi que en realidad nadie más había bajado. Todos los pasajeros seguían en sus asientos, inmóviles y silenciosos. Las puertas del tren comenzaban a cerrarse y, con un último esfuerzo desesperado, logré subir de nuevo justo antes de que se cerraran por completo. El tren se alejó, dejándome con una sensación persistente de que algo estaba terriblemente mal. Observé por la ventana mientras la estación perdida se desvanecía en la oscuridad. Los otros pasajeros seguían callados, como si no hubieran notado nada extraño. A medida que avanzábamos, los pasillos del tren se volvían más oscuros y las luces parpadeaban. Sentía la presencia inquietante observándome desde las sombras, y los susurros comenzaron a resonar nuevamente, esta vez dentro del vagón. Intenté hablar con los otros pasajeros, pero todos parecían estar en un trance, sus ojos vacíos y perdidos en el vacío. De camino a la siguiente estación, un niño me despertó. Abriendo los ojos, vi que tenía varios pares de ojos encima, pasajeros que ahora me miraban fijamente. El tren se había detenido y nos encontrábamos en la última estación. Agradecí al niño por haberme despertado y salí del tren, aliviado pero perturbado por la experiencia. Volví a mi rutina diaria, pero a veces me encuentro olvidando ese suceso, solo para ser recordado por los susurros que me persiguen. En esos momentos, oigo claramente los susurros que me recuerdan que aquella noche fue real, una noche que nunca podré borrar de mi memoria. Historia 5. La advertencia en el tren nocturno. Esta historia había circulado por internet hace varios años y hoy quise traerlo para relatarlo y que lo conozcan, espero y lo disfruten, así que doy comienzo al relato. Había salido de las clases tarde aquella noche, maldiciendo en silencio al profesor que me había retenido. Sabía que mi madre se preocuparía. Siempre me advertía sobre las estaciones peligrosas antes de la mía. Esa noche, el tren suburbano parecía más vacío de lo habitual, y la sensación de inquietud comenzó a invadirme cuando, en una de las paradas, la mayoría de los pasajeros descendieron. Solo quedábamos un hombre alto y yo. Mientras avanzábamos, dos hombres subieron al tren en la siguiente estación. Traían consigo una bolsa grande que parecía contener mercancía frágil. Se sentaron justo frente a mí y, aunque no dijeron nada, sus miradas fijas me intimidaron. Intenté no pensar en ello, concentrándome en que solo me faltaban 2 estaciones para llegar a casa. De repente, el hombre alto, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó y, con una voz baja y urgente, susurró en mi oído.
Bájate en la siguiente estación sin preguntar nada. Su tono no dejaba lugar a dudas, y algo en su mirada me hizo confiar en él instintivamente. Sin cuestionarlo, me levanté y me dirigí hacia la puerta. Al bajar en la siguiente estación, el hombre me siguió. Sentí un alivio inexplicable al sentir el aire fresco en mi rostro, lejos de la tensión del vagón. El hombre, notando mi miedo, me acarició la cabeza con un suspiro de alivio. Me alegro que me hayas hecho caso, dijo suavemente. Sacó una credencial de su bolsillo y me la mostró. Era un doctor. Esos dos hombres llevaban el cuerpo de alguien en esa bolsa, me explicó, con la voz cargada de preocupación. No sé qué hubiera pasado si te hubieras quedado una estación más. Esa siguiente parada está demasiado lejos de cualquier ayuda. Su confesión me heló la sangre. Le agradecí profundamente y corrí a casa sin mirar atrás. Semanas después, vi en las noticias que lo que el hombre me había dicho era cierto. Aquellos dos hombres habían sido arrestados y estaban vinculados con el asesinato de varios jóvenes como yo. El horror de esa noche quedó grabado en mi memoria, recordándome siempre la importancia de escuchar las advertencias y confiar en los instintos cuando el peligro acecha en la oscuridad.